proyecto. Ya les comentaba, lamentablemente no se escuchó nada. En este proyecto les decía de que en la materia de gestión de residuos industriales, sólidos industriales, lo direccioné en el sentido que primeramente hablan sobre reciclaje de materiales sólidos. En base a ello escojan un proceso y posteriormente hagan la cuantificación. Y en base a la cuantificación elaboren su propuesta de gestión de residuos sólidos. Bien, este grupo, que fue uno de los mejores, les comentaba, hizo sobre Curtiembre. Entonces vamos a aprovechar en ver este trabajo. Les comentaba hace rato de que este es un sistema, una cadena, ya que se inicia en el momento en que la persona que se dedica a la ganadería requiere como cliente aquellos que le venden vacunas y otros. Esto es en el momento que cuando su sistema de producción ganadero llega a las condiciones de peso y se anima a vender, lo introduce a los mataderos. Lógicamente que en los mataderos resultantes del proceso se tiene, por ejemplo, los cueros, se tiene la menudencia, la misma carne que ellos comercializan y en algunos casos le dan un valor agregado, ¿no? Entonces producen sistemas de cortes de carne que tienen un precio más alto. Ahora, en cuanto aquí, por ejemplo, en lo que son las curtiembres, ¿ya? Generalmente estos desarrollan un sistema que es muy contaminante en el aspecto de la generación tanto de residuos sólidos como líquidos. Atmosférico también de alguna forma desde el momento que usan un sistema de generación de vapor. Pero la importancia que tiene es básicamente cuantificar cuánto es lo que sale del proceso de producción en cuanto a la generación de residuos. ¿Ya? Entonces, esa era la finalidad que tenía este trabajo. Bueno, ya habíamos visto de que todo se inicia en el proceso de lavado, en estas bombolas, ¿ya? Donde la cantidad del agua que se usa es el 200% del peso de cuero que ingresa a este equipo. Bueno, entonces, y además de ello, el primer proceso que habíamos mencionado, el cultivo del cuero, ya está con lo que se conoce con el nombre de ribera. Y la ribera se inicia hasta el punto 6, ¿ya? Y este punto 6 ya podemos decir que este proceso de ribera culmina para iniciarse el proceso de cultivo, que sería desde el 7 hasta el número 13, en la cual ya habíamos explicado ayer los distintos equipos que se emplean, ¿ya? Primeramente, el cuero que llega, si este es un cuero rescatado, llega con bastante sal. Si es un cuero fresco y directamente ingresa al proceso, es más sencillo que aquel en la cual un cuero que tiene sal tiene que ser sometido a un proceso de lavado en los culones. Luego se tiene el proceso de pelambre y encalado, en la cual se usan como químico la cal, que va a ayudar en este caso al proceso de depilación ya del cuero, más que todo pelos y otros más que están que están implicados dentro de la epidermis del cuero. Lógicamente que el uso de cal implica en este caso elevar el pH en la misma materia prima.
Bueno, una vez de que se efectúa el pelambre, ya con el uso de cal, pasa al proceso en el cual se recortan todos los vestigios de carne, grasas que tenga el cuero, ¿ya? Para pasar a un proceso de dividido, que es un sistema de cuchilla, ¿ya? En la cual adquiere cierto espesor, que generalmente puede ser menos de 1 milímetro. Bueno, luego de este proceso de dividido, ¿ya? Se agrega ácido, es decir, de que son ácidos débiles que se usan, ¿ya? Y sustancias amoniacales, de tal manera de que este proceso denominado desencalado y purga es aquel que tiene la finalidad de neutralizar el pH en el cuero con la adición de estos ácidos débiles y lógicamente que eliminar los vestigios de cal, por eso el nombre de desencalado. Bien, en el proceso de piquelado, ¿ya? También se usan otros ácidos débiles que tienen la finalidad de seguir neutralizando el carácter básico que confiere la cal que fue adicionada en el proceso de encalado, ¿ya? Y posteriormente pasa a lo que viene a ser el proceso de cultivo. En este proceso de cultivo se usa sales de cobre, ¿ya? Bueno, que tienen un alto efecto de contaminación en las aguas residuales resultantes. Bueno, hasta que llegamos al proceso de acabado del cuero, pero aquí no contempla el proceso de secado. Ya, el proceso de secado consiste en eliminar los vestigios de agua a través de equipos especiales dependiendo su característica y diseño. Bueno, aquí está la descripción, ¿ya? Habla del proceso de Rivera, que habíamos dicho que corresponde seis etapas de proceso antes de ingresar al proceso final, que es el del cultivo mismo, ¿ya? Entonces ya habíamos explicado todo esto, lo volví a mencionar hoy a los que se incorporaron, ¿ya? Y la etapa final, que es el cultivo, ya es nada más que la eliminación de la cal, agregación de ciertos ácidos y por último adición de sales de cromo, ¿ya? Bueno, pero el proceso de secado es muy importante, ¿ya? El proceso de secado tiene la finalidad, como les decía, introducir el cuero húmedo en unos equipos en los cuales aire caliente es el que se encarga de eliminar las moléculas de agua que están contenidas en el cuero. Bien. Bien, aquí la cantidad de agua que se bota es muy alta. Uno de los problemas es precisamente esta agua que antes de ir a una disposición final requiere de un tratamiento. Entonces, por eso es de que las plantas de cultivo, ¿ya? Y además del alto impacto que generan en sus aguas residuales, también se tiene un aporte bastante significativo en residuos sólidos, que fueron las fotografías que les mostré el día de ayer respecto a la curtiembre Colby-Tauro. Bien, pero de estos residuos sólidos, por ejemplo, estos que resultan de los recortes, ¿ya? Se puede dar un uso muy bonito e interesante, ¿ya? Se pueden hacer otros productos aprovechando estos recortes. Bueno, aquí vemos las famosas lagunas, ¿ya?
de estas aguas. El día de ayer yo les mostraba algunas lagunas con un alto contenido de grasa. Aquí se puede apreciar también, ¿no? De tal forma de que dentro de lo que vienen a ser los sistemas de gestión, la ley 373 contempla la ley de recursos hídricos y la de residuos sólidos. Bien, aquí por ejemplo, aquí vemos qué es lo que se puede hacer con algunos productos resultantes del proceso como residuos. Aquí vemos una maleta muy bonita, ¿ya? Y que dice ecológica. Entonces, esto es nada más que el aprovechamiento de uno de los residuos. Por ejemplo, de WebBlue, vean este tapete que se puede hacer, ¿ya? Bueno, entonces, acá ellos aplicaron el balance de materia, de cuántas pieles, cuánto va saliendo, pero como específicamente esta materia estaba relacionada a residuos sólidos, entonces no se tocó para nada ya lo que vienen a ser los residuos líquidos, que son los que tienen muy alto impacto. Bueno, jóvenes, aquí ellos cuantificaron, consideraron la densidad, cuántos residuos de retazos de carne y qué es lo que se podía hacer, ¿no? Entonces, acá aportaron con esto qué es lo que se puede hacer, qué se puede reciclar, qué se puede reutilizar. Bien. Bueno, y por último, ver la forma de hacer una disposición final. Bueno, aquí, por ejemplo, van describiendo, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? Por ejemplo, el polvo de esmeril es cuando el cuero es sometido a un lijado. Entonces se genera un polvillo que puede emplearse, ¿no? Bien. Bueno, más que todo, algunos residuos generados como materiales sólidos, fíjense, se puede hacer mousepad, productos de artesanía, ¿no? Con esos pedacitos de cuero, ¿ya? Y entonces, eso fue lo que presentaron en su trabajo estos jóvenes. Espero que con esto, nuevamente, se hubiera aclarado lo que habíamos visto el día de ayer sobre Curtiembre. Bien. Hoy día vamos a concluir Curtiembre y vamos a entrar a la parte de textiles. Pero antes de concluir esto, vamos a ver. A ver, ¿dónde está? Parece que lo he cerrado. Bueno, esto es lo mismo, entonces. Bueno, o sea, seguimos con el trabajo de estos jóvenes, ¿ya? O sea, esto fue lo primero que se pidió. Y ellos empezaron con el reciclado del cuero. Entonces, cosas muy interesantes que yo no había visto, hasta estas bolsas de boxeo se pueden fabricar de estos residuos, hasta esos tapetes que se observan ahí. Bien, entonces ellos iniciaron su trabajo primeramente viendo qué es lo que se puede reciclar del proceso de producción de cuero. Entonces ahí hablaron inicialmente cuál era el objetivo del trabajo, lo específico, ¿ya?
y entraron al proceso de producción del cuero, que ya hemos hablado bastante, ¿ya? Y bueno, lo que vamos a aprovechar acá, por ejemplo, es ver algunas máquinas que el día de ayer yo había mostrado. En este proceso de rebajado, por ejemplo, les decía de que consiste en darle un espesor al cuero que sale del proceso anterior, ¿ya? Y adquiere un espesor inferior a 1 milímetro. Aquí vemos en la fotografía y el equipo, ¿no? Tiene aquí como cuchilla, ¿ya? Entonces ahí es donde ellos identificaron que sale una virutilla, ¿ya? Aunque todavía, pese a que se ha sometido a este proceso de división, todavía el cuero tiene sales de cromo, ¿ya? Pero acá supuestamente identificaron de que puede servir como abono. Bueno, no sé hasta qué punto, había que ver, porque las sales de cromo son muy pesadas. Y fíjense acá de este proceso de rebajado la cantidad de virutilla que sostiene, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí hay que recogerlo. ¿Y qué se va a hacer al final? O sea, aquí hay un apilamiento, podemos decir, de esa virutilla, que en algún lugar lo van a aprovechar elaborando aglomerados de cuero. Este término de aglomerados de cuero es de la misma forma en que hablamos de los aglomerados de madera, en que el acerrín de madera da lugar a un proceso para la obtención de melamínico, que es un trabajo de grado que asesoré para los igual interesante. Aquí hasta este de acá puede ser un trabajo de grado para el que esté interesado, ¿no? Entonces, fíjense, toda esa virutilla la convierte en un tapete, ¿no? Bueno, entonces convierten en este subproducto en productos acabados, como se puede apreciar en la fotografía, muy, muy interesante. Y acá estos jóvenes describieron todo este proceso, ¿ya? ¿Qué hacer con estos residuos? Ya hasta llegar a obtener estos aglomerados de cuero. Por ejemplo, hasta los sacos de boxeo, que se ven muy interesantes acá, muy bonitos. También resultan de lo que se le da un tratamiento a las virutas de cuero. Bueno, entonces, este producto obtenido, que se denomina cuero ecológico, fíjense los tipos de bolsones que permite obtener como producto ecológico final. Bueno, con esto, todo lo que es cuero hemos terminado y vamos a entrar posteriormente a textiles. Regresamos en 15 minutos, jóvenes, ¿listo? Explicando, ¿las va a subir a la plataforma o lo va a enviar al grupo? El trabajo de otras materias, ¿ya? Ya, Angelito. Gracias. Ya. Bien, todo esto de acá es material mío, ¿ya? De tal manera de que está en PDF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temas que vamos a ver. Y además de ello, ya, yo doy tutoriales. Esos tutoriales los voy subiendo y sobre eso dan examen. O sea, que se aplace conmigo, no sé. No podía decirle que es para nada, porque yo les doy todo. Recién algunos de ustedes han tenido una clase traumante donde el tipo, aparte que me explicaba bien, ni les daba material. Y más todavía, los videos de cada clase todos los días. Gracias a Neil, que está ahí. Él es el que los graba y le permite subirlo. En el anterior módulo, en la materia de operaciones unitarias 2, se les mostrara de que lo que a mí me cuesta a veces 5, 8 horas hacer una presentación para explicar temas muy difíciles,
Esas presentaciones lo convierto en PDF y encima le doy el Excel. Pero hubo un estudiante que se pasó, no sé, les he dado el Excel para que estudien. ¿Para qué les he dado el PowerPoint? Para encima que estén molestando cuando dar clases virtuales es muy agotador. Honestamente lo que he hecho es, lo he eliminado de mi chat porque personas así son muy cansadoras, ¿no? Y hay N personas que a veces son así. Uno no es de fierro, jóvenes, así que todo el material que a mí me ha costado tiempo, horas de investigación, en mis 61 años que tengo, hay varios de ellos que son trabajos de tesis. No creo que ningún docente les dé lo que yo les doy. Por ejemplo, voy a diré este de acá. Esta es una tesis que he asesorado hace años y es real. Es una tesis que tenía la empresa Itaú para implementar acá. Incluso hasta los planos mismos los tengo. Esto. Pero, no se está observando nada. Solo No se sé, nota que se ya, le dio clic, pero no se ve nada. muy bien. Es que le di clic al material ese y bueno. Les decía aquí, por ejemplo, esta es una tesis. Es una tesis que asesoré hace años. ¿Cuánto cuesta hacer una tesis? Mínimo $1000. Y el otro día, unos estudiantes que llevaron procesos industriales 2 querían que yo le pase información, ¿no? Pues, si cuesta, tiene su valor, no porque sean mis amigos, no. Fíjense, este de aquí es un trabajo de grado. ¿Cuánto le costó al estudiante? ¿Cuánto a mí me pagó para que lo asesore? Hacer esta presentación, manejar datos reales, planos, dónde se puede encontrar la piedra caliza, qué estudios hizo esa empresa para la adquisición de otras materias primas. Por ejemplo, estas son fotografías reales del trabajo de campo en lugares en Cochabamba donde poder acceder aquí, a donde está flor de piel el yeso. Hay gente que está custodiando ahí, no dejan entrar así nomás a cualquiera. Cosas así que incluso aquí, ¿qué norma? ¿Cómo se define el cemento? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué empresas hay? ¿Cuál es su capacidad que tenían hasta ese entonces? Entonces, trabajos así jóvenes, planos así como estos, dibujos así como estos que les estoy pasando. ¿Algún profesor le ha dado algo así como lo que yo? No creo, jóvenes. Por eso les digo, hay cosas que ustedes van a mirar ahí, van a decir, pero no hay cosas que no puedo pasar. Lo que sí, lo que ustedes están viendo ahí, que es un gran aporte, como que ustedes ven, todo esto se lo voy a pasar en PDF. Incluso este de aquí, que es un trabajo que se ha defendido hace una semana que yo he asesorado a este estudiante y que después de casi 4 años ha defendido. Entonces no es como algunos de ustedes creen que es fácil, pero les estoy dando un material que tiene un valor de más de aquello lo que ustedes han pagado por la materia. Esto de acá, estos 6 temas que ustedes tienen aquí, como les digo, son trabajos Made in Norbert. Por ejemplo, este que vamos a ver ahorita. Esto de aquí, no, que yo he ido personalmente, he sacado fotos, el mismo balance, yo lo sé que no, nadie, que serán las únicas de la forma en que ustedes podrán tener ese material que no voy a hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene un valor más allá de lo que ya he hecho, de lo que voy a subir y otras cosas más. ¿Ya? Bueno, jóvenes, vamos a entrar a ver lo que son los textiles. ¿Ya? Para ello, vamos a ver
Un ratito, por favor. Vamos a buscar. Quita la cebolla, todo, y lista. Ujú. Lo de la cebolla. Un ratito, jóvenes. Vamos a buscar el material. Fábrica de plástico. No sé. Esta bolsa. Y mi bella, acá hay zanahoria ya. Acá hay zanahoria, mi bella. Ujú. Bien, vamos a entrar a ver lo que viene a ser la producción de bolsas de polipropileno. Las bolsas que antes se fabricaban de tela fueron sustituidas por estas bolsas de polipropileno. Tiene sus ventajas y desventajas. Uno de que es un material impermeabilizante, ¿ya? Permite, en este caso, evitar de que la humedad se incorpore a los productos que están contenidos dentro de estas bolsas. Estas bolsas de polipropileno ya fueron desarrolladas. Aquí, por ejemplo, en Santa Cruz hay una empresa que está en Guarne, de tal manera de que esa empresa producía bolsas de tela y posteriormente empezó a producir bolsas de polipropileno. Entonces, el polipropileno es la materia principal para la elaboración de estas bolsas, en la cual lo primero que se obtiene son los hilos. Y los hilos resultan de un proceso de mezcla de tres componentes que son el polipropileno mismo, las resinas, se le agrega un material que le va a conferir ciertas características a los hilos de polipropileno y otro aditivo que le da la coloración. Entonces, por eso es de que ustedes acá pueden ver bolsas de colores, ¿no? Dependiendo qué es lo que el cliente pide con su logo. Y bueno, este es un proceso que se inicia desde la producción del hilo, la confección de la misma tela y posteriormente su diseño. Este trabajo que lo asesoré hace más de 10 años, ya esta señorita trabajaba ahí, y por eso es de que hay cosas, como les decía, que no hay en otros lugares. Bueno, entonces Santa Cruz se caracteriza fundamentalmente por ser un departamento que tiene mayor cantidad de industria gracias a las condiciones y características agroecológicas que tiene este departamento. De aquí que se tiene la mayor cantidad de ingenios, que es lo que vamos a ver más adelante, industrias aceiteras también, y hay otras industrias que se han desarrollado también dado el desarrollo agrícola. Bueno, entonces esta empresa que está cerca de la PIL, creo que es la que está más cerca, colinda casi prácticamente con la PIL, está en el kilómetro 25, ya, carretera Guarne.
Entonces, el proyecto era la finalidad de poder incrementar su capacidad instalada. Se llama un proyecto de facilidad de ampliación. Bien. Bueno, aquí, como todo proyecto, conlleva dónde va a estar localizada, datos históricos, estudio de la materia prima, ingeniería de proyecto, análisis de costo y beneficio, en fin, ¿no? El estudio de la materia prima está relacionado a que el polipropileno es una materia que resulta del desarrollo de la industria petroquímica. Y el mismo nombre de poli ya es algo que ustedes han visto en química orgánica y que está relacionado a cadenas largas de hidrocarburos, de átomos de carbono, 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 de tal manera de que el polipropileno, su mismo nombre dice, polipropileno, ¿de dónde viene? Del propano. ¿Y qué es el propano? Es un gas. ¿Y cómo se desarrolla el polipropileno? A través de procesos que convierten en polímero, ¿ya? El propano pasa a propeno, de propeno a polipropileno, formando cadenas largas. Y la industria petroquímica se desarrolla básicamente en función de la conversión de algunos gases que están disponibles dentro de la cadena de hidrocarburos. El etileno, del cual se obtiene el polipropileno igual, ya que viene del etano. Bien, Ingeniero, entonces, disculpe, no está grabando la clase. pero lo está grabando Nils. Bueno, está bien. De todas maneras, si no lo estoy grabando, lo volvemos a grabar. Bueno, entonces les decía de que lamentablemente nuestro país en este aspecto estamos cada vez peor, ¿no? Porque nuestros recursos gasíferos se están acabando. Desde hace más de 10 años que no hay exploración ni siquiera proyectos relacionados a la exploración de nuevos pozos petroleros. Y por último, si habrán los recursos como para poder hacer exploración y perforación de pozos. No sé, al menos yo pienso que estamos condenados realmente a tener años venideros no muy positivos en este aspecto. Siempre y cuando no se tomen algunas medidas políticas que permitan, para mí no hay más casos que tiene que haber, tiene que aplicarse la política de riesgo compartido, que den acceso a empresas multinacionales que se animen a arriesgar capital en la exploración y perforación de nuevos pozos. Bueno, por último, no es nomás así de aprender procesos industriales, sino vamos haciendo conciencia de lo que realmente pasa en nuestro país, porque el anterior gobierno hizo inversiones millonarias en cuanto a la implementación de la planta de urea, la cual está últimamente parada. Significa una inversión millonaria, no hay mercado más que el interno supuestamente para cubrir el mercado interno en cuanto a los requerimientos de este fertilizante para los suelos agrícolas. Y tuve la oportunidad de asesorar en el año 2014 a 2015 en la unidad de posgrado de la Gabriel René Moreno, y precisamente me tocó con varios ingenieros petroleros. Y ahí había uno que estaba haciendo
donde se implementó la planta de urea, ya había problemas con respecto a los caudales de alimentación para ese proyecto. Después uno ahí de la carrera petrolera estaba haciendo el diseño de una torre de fraccionamiento de la planta de polipropileno en la provincia de Gran Chaco. Igual es un proyecto que quedó ahí. Entonces pues les digo de que en nuestro país, no sé, tenemos problemas muy serios en este aspecto de lo que viene a ser la petroquímica. Bueno, el polipropileno, aquí está una definición de qué es lo que viene a ser, ¿ya? Y está configurado en un sistema de moléculas largas que tiene este grupo metilo, ¿ya? Bien, aquí se definen algunas características que están relacionadas a sus características físicas, ¿ya? Y aquí tenemos algunos valores, ¿sí? Conductividad térmica, peso específico, calor específico y otros. Bien, aquí les decía de que lamentablemente en la cuestión del polipropileno que se incorpora a las distintas fábricas de plástico acá en Bolivia provienen de los países vecinos, fundamentalmente Brasil, ¿ya? Y otros aditivos, por ejemplo, algunos que le van a dar una estabilidad térmica, otros que le van a conferir color para la producción de estos tipos de bolsas de plástico. Entonces, acá están los nombres comerciales, sus características físicas, los proveedores, bueno, y aquí la cantidad de tinta que debe tener una característica para la impresión de las bolsas en su etapa final. Bien, entonces, igual, ya, acá hasta los costos están metidos. Y los tipos de bolsas, ¿ya? Que son requeridas por industrias de azúcar, otras que corresponden, digamos, a otros rubros también, ¿ya? Luego, lo que siempre recomiendo es de que ustedes alguna vez para definir un producto recurrir a una norma, de la norma boliviana respecto al producto que deseen investigar y saquen qué es lo que se entiende por ese producto, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿ya? O sea, se define como bolsas tejidas de cinta de polipropileno, en forma sencilla, ¿ya? Bueno, ¿qué es una bolsa? Y es otra cosa, ¿no? Ya dependiendo del tipo de material que se emplee, ¿no? Bueno, lo que son las cintas de polipropileno vienen a definir lo que en realidad se va a lograr obtener a partir de los hilos. Y posteriormente la misma confección a partir de los hilos de la tela, ¿ya? Y por último, después de la tela viene la confección de las bolsas. Entonces acá más o menos vemos cuál es la demanda de acuerdo a los rubros, molineras, azucareras, alimentos balanceados, arroceros, semilleros y otros, ¿no? En este estudio de mercado más o menos se cuantificó cuál era la demanda, se identificó también quiénes producen bolsas de polipropileno, más o menos también su capacidad instalada, qué otros productos elaboran, en fin, ya. Y se hizo una estimación de las ventas históricas que tuvo la empresa esa que se analizaba en ese entonces para considerar un proyecto de ampliación de su capacidad productiva. Bueno, esta es la empresa, ya, el área de Santa Cruz, donde está situada.
muy próxima, como les decía, a la PIL que está en este ladito de acá. Y sus naves de producción, si no me equivoco, estas son de bolsas de tela, y esta nave de acá corresponde a la bolsa de polipropileno, y el área para la ampliación de la nueva línea es la que está acá anotada, ¿no? Este proceso se inicia con lo siguiente, ¿ya? Se tiene acá una tolva. En esta tolva se hace la dosificación de la materia prima, el colorante y el otro aditivo más. Y además de ello se usa polipropileno reciclado. De tal manera que acá en esta fotografía se puede apreciar las materias primas usadas. Se produce una fusión y mezcla, por eso el nombre de extrusión. Y se produce una sustancia líquida que posteriormente se estira y se enfría para darle la forma de una lámina, ¿ya? Entonces, como dice acá, el polipropileno, colorante y blanco son transformados en el proceso de fusión. Y esto va a dar lugar a la obtención de las cintas de polipropileno, por no decir hilos de polipropileno. Entonces, como ustedes ven acá, ya dependiendo el colorante que se le agregó, acá de color verde, ya el polipropileno y el antifibrilante, se fusionan, dan esta coloración, se convierten en estas láminas, ya como ven acá, pasa un sistema de enfriamiento, se estira, se le da un espesor, y posteriormente viene el sistema de corte, que definirá el tamaño o el diámetro que tendrán los hilos, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre en este proceso, ¿ya? Bien, entonces aquí ya pueden ver ustedes de que ya se efectuaron los cortes y los hilos fluyen hacia donde están los conos para la obtención de lo que vienen a ser los conos de hilos de polipropileno, ya que se puede apreciar acá, ¿ya? Se van enrollando y bueno, se van obteniendo los conos, ¿no? Bien, de los conos, fíjense, ya pasa a una máquina tejedora, ya la máquina tejedora va a dar lugar a la formación de lo que van a ser las telas de polipropileno, ¿ya? Bueno, aquí como dice, la tela o lienzo sale en forma tubular, tal como se muestra en la fotografía, ¿no? Lógicamente que todo depende del ancho que va a tener también, porque las bolsas no todas tienen el mismo ancho, no todas tienen el mismo largo, ¿ya? Bien, entonces más o menos es la forma en que se van elaborando las telas de polipropileno, ya en función al color, al tipo de diámetro, de micronaje que van a tener y al tamaño. Entonces aquí vemos en este proceso de producción varias tejedoras que van elaborando bolsas de color celeste y acá rosadas, ¿no? Dependiendo el tipo de alimentación del hilo que proviene de los conos. Bueno, aquí estamos viendo cómo se va formando el tejido y el diámetro que va a tener, o el ancho que va a tener la bolsa, está relacionado al diámetro que tiene esta tejedora, ¿ya? Esta es la persona que en ese entonces asesoré. Aquí se puede ver en pleno proceso. Aquí ya se tiene la tela. Y de aquí pasan al proceso de corte, ¿ya? Entonces aquí tenemos las telas de polipropileno y pasan al corte costurado, ¿no? Entonces aquí se puede apreciar el equipo, o sea, el rollo viene acá, se efectúa el corte y después se costura, ¿no? Lógicamente que se finaliza este proceso con la impresión, ¿ya? Y su posterior almacenamiento. Todo esto que ustedes están viendo acá, ¿ya?
es lo que hemos ido viendo desde que se mezclan las materias primas, pasa a la extrusora, se enfría, se estira, pasa a los conos, de los conos pasa a la máquina tejedora, y aquí es la parte de impresión de las bolsas. Con estos jóvenes hemos terminado el proceso y terminamos la clase acá. Por favor, conéctense. Estas grabaciones, véanlas, ¿ya? Véanlas, le agradezco a Neil por su ayuda. Conéctense, por favor. Vamos a... Ahora vinieron más que ayer. Hay 21. Y hay uno afuera todavía. ¿Ves? Cabalino el tiempo. Bien. Bueno, ahora voy a subir el material para que ustedes vayan viendo. ¿Listo? Vayan viendo el material que les he dicho. Ahorita anotamos acá. Sí, ahí están. Nikita. Buen día, ingeniero. Está irreconocible, Nikita. Igual que María Tabora, muy serio. Y el Brian, hace tiempo que no lo veía, Brian. Sí, hace tiempo que no agarraba materia con usted. Vos no querés ser mi alumno. Querés estar con Siles nomás, Nando. Bueno, listo, jóvenes, nos vemos mañana. Neil, te encargo. ¿Listo? Bueno, les agradezco harto. Guarden esta grabación.